con una extensión de 1973 millones de kilómetros cuadrados, teniendo desde los más bellos desiertos en la zona noroeste, hasta los más atractivos lugares paradisíacos en el sur. México es un lugar lleno de cultura y de una fascinante cantidad de datos interesantes. Sin embargo, no todo en este país es tan bueno. Acompáñame a un hórrido paseo entre las páginas de la historia de México, pero no de ese libro que tienes ahí. Vamos a tomar ese otro de allá, ese mohoso libro que chorrea sangre entre sus apestosas páginas, ese en el que entran y salen las repulsivas larvas de corrupción, de impunidad, de escándalos, de crímenes atroces y de secretos que nadie quiere revelar. Algunos casos te desbloquearán recuerdos, otros te serán nuevos y desearás no haber sabido de ellos, pero recuerda, esta compilación es apenas una fracción pequeña. Investiga por tu cuenta y horrorízate. Si sigues aquí después de lo anterior dicho, acompáñame pues en las turbias aguas ennegrecidas por tanta sangre y otras cosas de este iceberg sobre los casos más horripilantes y vomitivos que existen en México, empezando desde lo más relajado, hasta lo más podrido en las entrañas de este país. Confirmado Frida Sofía. Confirmado es Frida Sofía. Confirmado Frida Sofía. La niña que nunca existió, el derrumbe del colegio Enrique Repsamen de la Ciudad de México durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, donde el saldo mortal fue de 26 muertos, entre ellos 19 niños, enlutó a la capital, por lo que la esperanza de rescatar con vida a Frida Sofía se negaba a morir. El edificio del colegio Repsamen, que se desplomó durante el terremoto aquí en México, inicialmente dejó un saldo de 19. Periodistas y medios de comunicación presumieron haber tenido acceso a información que les permitió primero saber que había una niña viva, después, que se llamaba Frida y tenía 8 años, y luego que su edad era de entre 12 y 13 años y que se estaba comunicando con las autoridades a través de mensajes de WhatsApp. A partir de ahí empezaron a correr distintas versiones. Una fue que los rescatistas habían hecho contacto con ella y que le habían pasado agua a través de una manguera. Un día después del terremoto se informó por la noche que la niña estaba sepultada un piso más abajo de lo que se pensaba y que el rescate se demoraría. El jueves por la mañana, ante la ausencia de los padres, empezaron a surgir versiones de que Frida Sofía no existía. Después de mediodía, el entonces subsecretario de Marina, Enrique Sarmiento Beltrán, llegó hasta la zona donde estaban ubicados los medios de comunicación que esperaban por el rescate en el interior de las ruinas del colegio y dijo: Nueva información obtenida esta tarde en el sitio y después de recabar el censo de alumnos por parte de la Secretaría de Educación Pública, nos llevó a la conclusión de que en caso de haber un sobreviviente, no necesariamente es una menor de edad. Ofrezco a los mexicanos una disculpa por la información vertida esta tarde, donde afirmé que la Marina no contaba con los detalles de una supuesta menor sobreviviente en esta tragedia. Televisa, la cadena más importante del país, cubre ininterrumpidamente lo que allí sucede y lidera la difusión de información desde el lugar, por lo que la noticia de que no existía una pequeña a rescatar generó un gran impacto. En conclusión, Carlos Loré de Mola, Denise Merker, Danielle Iturbide, en el terremoto del 19 de septiembre de 2017 inventaron una historia de una niña llamada Frida Sofía que estaba atrapada entre los escombros de la escuela Enrique Repsamen, todo por rating. El clan Andrade. Trevi. Gloria Trevi inició su carrera en los años 80 como parte del grupo Boquitas Pintadas, pero fue hasta la década de los 90 que su trayectoria despegó como solista debido a sus canciones irreverentes y un look extravagante que llamaba la atención del público. De la mano de Sergio Andrade, reconocido productor musical y cazatalentos, Gloria Trevi se convirtió en una de las cantantes más importantes y reconocidas del país, hasta que su carrera fue opacada luego de ser acusada de integrar un clan, que bajo la promesa de lanzar al estrellato a nuevos talentos, se dedicaba a reclutar a adolescentes para abusar de ellas.
En 1998, Aline Hernández, excorista de Gloria Trevi, publicó un libro donde revelaba que Sergio Andrade se aprovechó de la fama de la cantante para cometer abusos sexuales. La publicación generó un escándalo mediático y generó denuncias formales por parte de los familiares de las víctimas ante las autoridades mexicanas. El escándalo, bautizado como Clan Trevi Andrade, reveló que Sergio Andrade maltrataba física y sexualmente a las menores e inclusive se afirmaba que era el padre de varios de los hijos de las víctimas. Ante los señalamientos y acusaciones, Gloria, Sergio y Mary Boquitas huyeron del país con rumbo a Brasil. En 1999, la Procuraduría de Justicia de Chihuahua dictó una orden de aprehensión en contra de Trevi, Andrade y Boquitas. Fue a inicios del año 2000 que con ayuda de la Interpol los acusados fueron detenidos en el país sudamericano. En el turístico barrio de Copacabana, en el sur de Río de Janeiro, fueron detenidos esta mañana Gloria Trevi y Sergio Andrade, acusados en México de rapto y corrupción de menores. Tras pasar más de 2 años en prisión, tiempo en donde la cantante dio a luz a su hijo Ángel Gabriel, Gloria Trevi fue extraditada a México y detenida en el Centro de Readaptación Social número 1 del estado de Chihuahua. 2 años más tarde, un juez determinó que Trevi y Boquitas eran responsables de ningún delito sino víctimas y fueron liberadas. En tanto, Sergio Andrade fue condenado a 7 años y 10 meses de prisión por los delitos de rapto, violación y corrupción de menores. Después del escándalo, Gloria Trevi continuó con su carrera musical. La tamalera de Portales. María Trinidad Ramírez Poblano, una vendedora de tamales de la colonia Portales, en la Ciudad de México, quien, harta de los malos tratos, asesinó y descuartizó a su esposo. Todo ocurrió el 20 de julio de 1971, cuando la prensa de Nota Roja anunció la detención de María Trinidad, por ser la homicida confesa de su marido, Pablo Díaz, un peluquero y cuyos restos fueron encontrados en diferentes puntos de la colonia Portales. En su declaración, María Trinidad confesó los motivos de su crimen. Pablo Díaz solía golpearla a ella y los 5 hijos que tenían. Un día antes del asesinato, el hombre dio de cinturonazos a 3 de los pequeños, por lo que ella decidió tomar represalias. Mientras Pablo Díaz dormía, la mujer tomó un bate y le asestó 3 golpes en la cabeza. Cuando la policía llegó a la casa de Trinidad, la sorpresa de los investigadores fue encontrar la cabeza del hombre cocida en una olla. La mujer dijo que con el resto del cuerpo, el torso, había preparado los tamales de esa semana. Parte de los restos de Pablo Díaz fueron localizados en una casa marcada con el número 50 y ubicada sobre la calle 71A, en la colonia Justo Sierra, también localizada en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con las autoridades, el marido tenía antecedentes por robo. Cobalto 60 Ciudad Juárez. Sucedió en 1983, poco más de 2 años antes de la explosión de un reactor en la planta nuclear ucraniana de Chernobyl, pero en los años posteriores se le conoció como el Chernobyl mexicano, ya que entonces era considerado el mayor accidente con material radioactivo en América Latina. La tragedia tuvo su origen en el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez, en Chihuahua, cuando en 1977 un grupo de doctores del hospital privado compraron una máquina de radioterapia equipada con una bomba de cobalto 60, un isótopo radiactivo sintético que emite rayos gamma utilizado para tratar a pacientes con cáncer. 6 años después le encomendaron a un trabajador de mantenimiento del hospital llamado Vicente Sotelo y uno de sus amigos llamado Ricardo Hernández, para que se la llevaran y vendieron como fierro viejo. Por la falta de personal capacitado, el aparato nunca pudo ser usado y debido a sus dimensiones ocupaba un espacio importante en el hospital, por lo que si no se usaba por lo que era una prioridad deshacerse de él. Por su peso, 100 kilos, el trabajador no dudó en aceptarlo ya que pensó que podrían ganar una buena cantidad de dinero si lo vendía en un depósito de fierro viejo. La única forma que los hombres encontraron para llevarse el aparato fue desmontándolo. En el proceso perforaron el corazón de la bomba de cobalto,
que contenía 6.000 balines de 1 milímetros de diámetro de material radiactivo, según consta en el informe sobre el incidente que elaboró la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, CNSNS, llamado Accidente por Contaminación de Cobalto, 60 México 1984. Una vez que terminaron de desmantelar el aparato, trasladaron las piezas en una camioneta Datsun blanca hasta un depósito de chatarra conocido como el Yonke Phoenix, donde les pagaron 1.500 pesos. Era el 6 de diciembre de 1983. Durante el trayecto del hospital al depósito de fierro, la camioneta iba goteando los restos del cobalto, según el informe, pero ya en el deshuesadero se mezcló con el resto del fierro viejo que se vendió a distintas fundidoras, principalmente Aceros de Chihuahua Sociedad Anónima y la maquiladora Falcón de Juárez Sociedad Anónima. Las empresas que compraron el material lo usaron, a partir del 14 de diciembre, para la construcción de varillas de acero corrugado, bases para mesas y sillas. Se estima que unas 6.000 toneladas de material fueron distribuidas en la mitad de los estados del país y una parte se exportó a Estados Unidos. Caso en Ciudad Juárez de una radiación extrema, ¿verdad? Algo muy peligroso, que sucedió a partir de que desmantelaron una maquinaria que compró el centro médico y que fue llevada al Yonke Phoenix, empezó ya la primera contaminación radiactiva. Nadie se había dado cuenta del incidente hasta que el 16 de enero de 1984 un camión que llevaba materia a Nuevo México detonó los detectores de radiación del Laboratorio Nuclear de Los Álamos. Estados Unidos emitió una alerta a México, pero fue hasta 10 días después que se pudo encontrar a una de las principales fuentes de contaminación, la camioneta en la que se habían trasladado las piezas del aparato al depósito. La camioneta fue localizada en la colonia Altavista, una de las zonas más pobres de Ciudad Juárez, donde había quedado parada durante semanas porque poco después de haber llevado el aparato al depósito le habían robado la batería. Como estaba en un área abierta, niños que jugaban en la calle y personas que pasaban por el lugar estuvieron expuestos a la radiación todo el tiempo. Según las mediciones, la camioneta arrojaba en algunas partes casi 1.000 rads, lo equivalente a la radiación que emiten 20.000 radiografías. El depósito también registró altas cantidades de radiación, pero cuando se trató de recuperar el material, ya había sido comprado por distintas fundidoras y maquilas. Se estima que aproximadamente 1.000 toneladas de varilla nunca se recuperaron, y pudieron ser empleadas para la fabricación de casas. Cuando se descubrió la dimensión del desastre, la revista mexicana Proceso publicó que Sotelo y su compañero fueron amenazados por el director del hospital, quien los obligó a firmar un documento en el que admitían que se habían robado la máquina. Como se mantuvo en secreto el número de personas que estuvieron expuestas a la radiación, se desconoce el tipo de afectaciones que sufrieron y la cantidad exacta. Tan solo en el estado vecino de Sonora hubo 164 casos de viviendas contaminadas. Colosio. Hace 26 años los mexicanos conocieron el nombre de Mario Aburto. Las autoridades dijeron que él fue quien asesinó a Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, por sus siglas PRI, en las elecciones de 1994. El caso Colosio consternó a todo un país. Además de que sería el próximo presidente de México, sucesor de Carlos Salinas de Gortari, era muy querido por la gente. Colosio era visto en aquellos años como el único político que podía hacer prosperar al país. Pero fue asesinado. Señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido. El 23 de marzo de 1994 Colosio llegó a Tijuana para realizar eventos de proselitismo, y según versiones de periodistas que cubrían la campaña del futuro presidente, el acto en el barrio popular de Lomas Taurinas no estaba en la agenda inicial.
Aproximadamente a las 4 de la tarde, el candidato Colosio estaba llegando a la explanada de la colonia de Lomas Taurinas, la que 3 meses más tarde llevaría su nombre, para ofrecer un mitin a más de 4.000 personas. Sin demasiada seguridad, el candidato sonreía, saludaba y se abría paso entre la gente que se amontonaba para entregarle una carta, saludarlo, abrazarlo o simplemente verlo. 1 hora 12 minutos más tarde recibía 2 disparos, uno de ellos en la cabeza que lo mataría. El asesino solitario, como llamaron a Mario Aburto, fue quien accionó el arma dando muerte al candidato. O eso fue lo que las autoridades dijeron a los mexicanos, aunque había muchas dudas, teorías, inconsistencias, especulaciones y hasta versiones que señalaban la existencia de una conspiración de Estado en el caso Colosio. El gobierno mexicano, que era de extracción priista, como hasta ese entonces lo había sido durante el último medio siglo, concluyó que Aburto fue el autor material e intelectual del magnicidio. Durante casi 25 años no hubo manera de corroborar o negar la verdad histórica que el gobierno difundió sobre el asesinato de Colosio, pues el expediente estuvo todo este tiempo como información clasificada, es decir, nadie más que Aburto o su abogado podían verlo. La periodista, que ha investigado el tema durante los últimos años, realizó con su libro un retrato de Aburto, el asesino solitario que mató al que sería presidente de México, y se dio cuenta que no era como lo habían pintado las autoridades, las que incluso dijeron tenía una enfermedad mental llamada borderline. Por el contrario, era un hombre educado y culto que sabía de literatura y pintaba. A mí me hacen llegar una carpeta, pero no de ninguna investigación en México, sino de un proceso que se inició en Estados Unidos cuando la familia de Aburto, asesino de Luis Donaldo Colosio, pide asilo político. Resulta que a los días de que sucede el asesinato, la familia de Mario Aburto empieza a ser aterrorizada por el gobierno de México para que confiesen que ellos ya sabían que Mario cometería el asesinato. Lo que hacen es que las autoridades abusan física y sexualmente de las niñas menores de la familia, empiezan a aterrorizarlos en las noches disparando contra su casa. ¿De verdad fue Mario el autor de ese crimen? La desaparición de Jacobo Greenberg. En diciembre de 1994 se reportó la desaparición del científico mexicano Jacobo Greenberg Silverbaum. Muchos dicen que viajó en el tiempo, pues su cuerpo nunca fue encontrado. Greenberg estudió psicología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, desde entonces sus ambiciones eran demasiado grandes y por esa razón fundó el Laboratorio de Psicofisiología de la Universidad Anáhuac. Su curiosidad por la metafísica lo llevó a estudiar con chamanes mexicanos, además de explorar la meditación y otras filosofías orientales. Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral. Su reputación como científico siempre fue puesta en duda, pues sus ideas eran extrañas para sus colegas. Por ejemplo, intentó realizar un cambio en la manera en la que se entiende la relación entre la ciencia y la conciencia. Su trabajo exhibió las bases científicas para la telepatía. Estas ideas fueron rechazadas por el mundo de la ciencia, ya que no encontraron que el método fuera válido. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo festejaría su cumpleaños número 48, su familia lo esperaba para el festejo, pero él nunca llegó. Algunos dicen que ese día tuvo éxito en uno de sus experimentos y que logró viajar en el tiempo o a otra dimensión, pero que ya no pudo regresar, y otros dicen que fue secuestrado por agentes del gobierno estadounidense, para explotar sus descubrimientos sobre conciencia, tiempo y espacio, y que aún podría estar vivo, trabajando para ellos. Homero Gómez, el rey de las mariposas. Al mediodía del 13 de enero de 2020, Homero Gómez González, uno de los activistas ambientales más respetados de México, asistió a la que sería su última reunión. Durante años, Gómez había sido el principal defensor de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, una colección de santuarios en Michoacán que recibe nubes de mariposas de colores naranja y negro que migran al sur en invierno.
Gómez recibió una llamada y al parecer, quien hablaba quería que Gómez asistiera al último día de la feria en el pueblo de El Soldado. Según personas que escucharon la llamada, la persona que llamó le dijo a Gómez que la feria era un evento importante, y citó que varios políticos asistirían. Sí, claro que voy. Lo escucharon responder. Se le vio por última vez a las 8 p.m., cuando se llevó a sus hijos a casa. Tras ello, nunca más se lo vio con vida. La esposa de Gómez siempre se había sentido incómoda con el trabajo de su esposo. Ahora se sentía paralizada por el miedo. El estado de Michoacán se distingue por sus rutas de narcotráfico, los bosques explotables de pinos y abetos y el comercio de aguacate de miles de millones de dólares. Y durante los últimos años, el estado había estado atrapado en una guerra brutal. Por un lado estaba el cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal de más rápido crecimiento en México. Por el otro, una caterva de grupos locales que defienden su territorio natal bajo la bandera de Cárteles Unidos. El conflicto se había vuelto tan violento que muchos políticos y policías dejaron de combatirlos y se unieron a los cárteles. Era difícil separar a la mafia del Estado. Cenas entre grupos criminales hacen pensar que la zona está olvidada por Dios. Desde las 8 de la mañana, habitantes de esta localidad ubicada en el estado de Michoacán vivieron horas de terror. Fueron sorprendidos por el rugir de las balas tras un enfrentamiento entre células del cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos que dejó 5 muertos y 32 heridos. La esposa sabía que su Gómez tenía que reunirse con peces gordos. A menudo él le había dicho que eran sus amigos, pero ella era escéptica. Pensé que eran el tipo de amigos que podían apuñalarlo por la espalda en cualquier momento, dice. Gómez refirió a la prensa que su lucha para preservar los bosques había sido dura. Contó que su labor se veía amenazada por talamontes ilegales y la producción de aguacate infiltrada por el narco. Gómez perjudicaba los intereses de las personas que talaban ilegalmente en la zona. 4 cárteles están peleando por los aguacates en Michoacán, incluido quizás el más violento, el cártel Jalisco Nueva Generación. Los días pasaron tras la desaparición de Gómez, y las búsquedas fueron estériles. Michoacán emitió una ficha por la desaparición del activista ecologista Homero Gómez González. Pero el 29 de enero de 2020, Gómez apareció muerto. Un pastor encontró su cuerpo flotando en el fondo de un pozo de agua en la esquina de una parcela en El Soldado, a menos de 200 metros de donde lo habían visto por última vez. Seguía vestido con su guayabera blanca y pantalones grises. Los forenses estimarían más tarde que llevaba muerto 2 semanas, el mismo tiempo que había estado desaparecido, y que la causa de la muerte fue asfixia y traumatismo craneoencefálico. Hoy, el caso de Gómez está estancado. Michoacán es un lugar donde el crimen organizado y el Estado conviven en cierta simbiosis. Conviviendo con la mariposa viajera, las novias del sol, patrimonio de la humanidad aquí en el Santuario Rosario, está la colonia más grande. José Luis Calva Cepeda fue un asesino serial mexicano. Conocido posteriormente como el poeta caníbal debido a su supuesta ocupación como escritor, poeta y dramaturgo. Sin embargo, no existen datos de que sus cuentos de terror, novelas negras o poemas de estilo tétrico romanticista fuesen publicados y difundidos. Su nombre tomó relieve internacional tras producirse su detención el 8 de octubre de 2007 por parte de las autoridades mexicanas, acusándolo de canibalismo y triple homicidio. Fue sorprendido por las autoridades en su casa después de una denuncia iniciada por los familiares de su pareja sentimental, Alejandra Galeana Garavito, mujer de 32 años y madre de 2 hijos, que previamente había descuartizado en su casa. Sin embargo, el 16 de octubre se declaró culpable del asesinato ante la Fiscalía del Distrito Federal, pero negó haber practicado el canibalismo, declaraciones que no hicieron mover la postura del fiscal Gustavo Salas, que mantiene la línea de la premeditación y la consumación del acto caníbal, puesto que, según dice, en la sartén se encontraron restos de esta carne y un plato con cubiertos y hasta con un limón, que nos hace presumir que las consumió.
policía encontró el tronco de Alejandra, que fue reportada como desaparecida el 5 de octubre de 2007 por sus familiares, dentro de un armario. Las otras partes cortadas a trozos fueron hallados en el frigorífico, mientras que el antebrazo estaba recién frito en la sartén. José Luis Calva Cepeda tuvo que prestar declaración en el hospital de Xoco, Colonia Gral. Pedro María Anaya, puesto que al ser sorprendido por los agentes de la autoridad se tiró por la ventana, sufriendo una conmoción cerebral leve. La historia de José Luis Calva Cepeda se conoció el pasado 8 de octubre, cuando fue detenido en la colonia Guerrero. Esa mañana, intentó huir de su departamento ubicado en la calle de Mosqueta 198. Allí, ocultaba el cuerpo desmembrado de una mujer llamada Alejandra Galeana Garavito, con quien sostenía una relación sentimental. El asesino del arco iris. La homofobia mata. En el año 2005, una serie de homicidios sacudió a la Ciudad de México. Los crímenes eran característicos por la orientación sexual de las víctimas. Todos eran homosexuales. La prensa bautizó al autor como el asesino del arco iris. Policías capitalinos lo tuvieron que perseguir durante meses hasta identificarlo. Raúl Osiel Marroquín Reyes. Mataba a sus víctimas lentamente asfixiándolas. Las ahorcaba con sus propias manos o les quitaba el aliento con una bolsa de plástico. Después, metía los cadáveres en maletas y las abandonaba en las avenidas de la Ciudad de México. Su psicopatía o sociopatía, su falta de empatía y culpa, ya que nunca aceptó responsabilidad por sus actos, contienen un odio y violencia que dirige hacia esta minoría. Narcisista, él pensaba que le estaba haciendo un favor a la sociedad al asesinar a estos hombres. El asesino del arco iris abordaba a los hombres en bares de la zona rosa, en el centro de la capital, para después indagar si sus familiares podían pagar. Si resultaba, el plan continuaba al secuestro. Era auxiliado por otro sujeto. Juan Enrique Madrid Manuel. No se sabe cómo se conocieron ni cómo decidieron empezar a secuestrar y matar. Una de las citas que mejor se conocen de Raúl es cuando afirmó que al asesinar no sentía remordimiento porque le estaba haciendo un bien a la sociedad, pues esa gente, refiriéndose a las personas homosexuales, hacen que se malee la infancia. Me deshice de homosexuales que, de alguna manera, afectan a la sociedad. Digo, se sube uno al metro y se van besuqueando, voy por la calle y me chiflan, me hablan, dijo. A los investigadores de la AFI confesó que una de sus víctimas era portador de VIH y, de cierta manera, evité la propagación del virus. Raúl cumple su sentencia en la penitenciaría del Distrito Federal, en la colonia Santa Marta Acatigla, a donde fue trasladado en el 2010 después de estar preso en el reclusorio preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa. Pusieron el alias del sádico al secuestrador y homicida serial de homosexuales, Raúl Osiel Marroquín Reyes. La Mataviejitas es como bautizaron los medios a Juana Barrachas, una mujer detenida en 2006 y sentenciada a 759 años de prisión por el asesinato de 16 personas adultas mayores. Como luchadora se llamaba la Dama del Silencio. Esta mujer fue hallada responsable de al menos 12 robos y 17 asesinatos de personas de la tercera edad cometidos entre 1990 y 2006, en la Ciudad de México. Entraba a su casa haciéndose pasar por enfermera y después los mataba y robaba. Juana Barraza agarraba el estetoscopio, rodeaba el cuello de su víctima y apretaba hasta estrangularlas. Al tener conocimientos de enfermería, se ganaba la confianza de las mujeres de edad avanzada, y luego las asesinaba. Las adultas mayores vivían solas. Se sabía que era una persona de confianza porque nunca hubo una muerte donde se haya forzado la puerta de entrada. Durante la investigación se sospechó que podría tratarse de un travesti o transexual, porque testigos apuntaban que el homicida era alto, fuerte y de espaldas anchas. Poco después de abandonar el domicilio de su víctima, la policía la detiene. Finalmente capturaron al homicida que tanto buscaban. Sin embargo, las autoridades se sorprendieron cuando descubrieron que es una mujer. Fue el 25 de enero de 2006.
Desde mediados de los 90, la historia del asesino en serie que se dedica a matar ancianas conmocionó a la Ciudad de México. Los medios le dedican cientos de páginas y largas horas de transmisión. Aunque los crímenes se produjeron en un país donde los homicidios son frecuentes, el caso alcanzó una resonancia mediática inusual. El mío, Juana Barraza Samperio, 48 años. A lavar ajeno, a veces a vender ropa, calcetines o juguetes, como la dama del silencio. Empezamos a discutir yo y la señora, por el dinero de que yo le dije que pues, no estaba bien lo que ella me pagaba. Ya fue cuando ella me empezó a insultar y la verdad sí, me maté. Leche radioactiva de la CONASUPO. En 1986, después de la explosión de la planta nuclear de Chernóbil, el gobierno de México compró varios cargamentos de leche en polvo de Europa, pero se desconocía la procedencia del producto y al ver que estaban vendiendo leche a un precio regalado, pues México quiso ahorrar y los compró aun cuando ya se había dicho que no compraran productos de Europa porque estaban contaminados. Después de unas pocas semanas llegó el barco a Veracruz y de ahí surtieron toda esa leche en las extintas sucursales de la CONASUPO y obviamente reetiquetaron los paquetes de la leche, quitándole el nombre original de la marca que la produjo y le pusieron una marca local y mucha gente compró esa leche para sus hijos, muchos de ellos se enfermaron e incluso murieron por la radiación que contenía la leche. En la batalla contra la inflación, CONASUPO tiene estas magníficas ofertas para el cuento. El pacto también es saber comprar. Solidariamente. Primero CONASUPO. Una niña llamada Maribel fue alimentada durante su infancia con la leche que su papá compraba en los centros de distribución de CONASUPO, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Ingeniero de profesión, Teodoro Torres Goldaraz tuvo la oportunidad de conocer los centros donde se procesaba el lácteo, por lo que nunca le pareció una mala opción para alimentar a su familia. Más tarde se daría cuenta que había sido un error. Me acuerdo que era un grupo de 10 niños que estaban en el Hospital Infantil de México, en la capital del país, enfermos de cáncer, eran 9 niñas y un niño que venía de Durango. A mi hija le detectaron osteosarcoma, un cáncer en los huesos, a los 10 años, que después se le fue pasando a los pulmones y a otros órganos, recordó Teodoro González. La leche contenía grandes cantidades de estroncio 90, un componente importante de los residuos nucleares, y cesio 137, un isótopo radioactivo, en una cantidad superior en 10 veces al máximo tolerable por el organismo humano. Ambos son elementos atómicos considerados como altamente cancerígenos. La contaminación radiactiva por cesio 137 y estroncio 137 producen malformaciones, daños hepáticos y en los huesos, lo que refuerza la hipótesis de Teodoro Torres de que su hija y muchos niños más se enfermaron por el consumo de leche contaminada. Paulette Guevara Farah, una niña discapacitada, desaparece de una forma misteriosa y se produce una búsqueda masiva por toda la Ciudad de México, un evento supermediático. El cuerpo de la pequeña de 4 años estuvo todo el tiempo en su propia habitación, a un costado de la misma cama en la que fue llevada para dormir por última vez. En el transcurso de esos 9 días, perros entrenados de la policía no detectaron su presencia en la habitación. Tampoco su madre ni los periodistas que realizaron entrevistas televisivas ahí mismo sobre la cama. Lizeth, ¿qué fue lo que pasó? Yo acosté a mi hija a dormir alrededor de esta cama. Esta es la cama de Paulette. No la encontraron una amiga de la familia que durmió 3 noches en la misma cama, ni las empleadas domésticas que tendieron la cama e hicieron el aseo de la habitación. En las primeras horas del 31 de marzo, 9 días después de la desaparición, la niña Paulette Guevara fue encontrada en la misma habitación en la que se le vio por última vez con vida. El procurador Baz anunció que, durante diligencias ministeriales, fue encontrada la niña en la habitación de la propia Paulette, al pie de su cama, entre el colchón y la estructura del mueble que lo sostiene, y cubierta por la sábana y colcha de la misma. La causa de muerte fue por asfixia mecánica por sofocación.
El 5 de junio del 2009, el incendio de una guardería cuyo nombre recordamos con dolor, tan solo con decir las 3 primeras letras del abecedario, reveló la red de corrupción en la que estaba envuelto el sistema de subrogación de guarderías por el Instituto Mexicano del Seguro Social. De este terrible acontecimiento en donde 49 niñas y niños fallecieron y muchos sufrieron quemaduras graves. La muerte de 49 bebés en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora es el ejemplo perfecto de que la corrupción y la indolencia matan. Las autoridades siguen encubriendo a todas las personas responsables, dando cuenta, una vez más, de que la justicia no existe en este país. Aproximadamente a las 15 horas, en la guardería los niños dormían la siesta. De acuerdo con el peritaje inicial de la PGR, en la bodega de control vehicular ocurrió el sobrecalentamiento de un sistema de enfriamiento, que se fundió y provocó un incendio al caer sobre más de 5 toneladas de archivo. El incendio se esparció por toda la bodega y se propagó a la estancia infantil, donde había 176 niños durmiendo y aproximadamente 50 empleados. De acuerdo con EFE, el edificio de la guardería contenía materiales tóxicos, puertas de emergencia clausuradas, falsos techos y tabiques endebles que dificultaron la salida de los empleados. La falta de detectores de humo y extintores, así como la rapidez del incendio por materiales inflamables entorpecieron la evacuación de los niños y provocaron su muerte, la mayoría por asfixia. Ante la calamidad, muchos vecinos y operadores de negocios cercanos fueron los primeros en arribar a la escena para comenzar labores de rescate. A ellos les sucedieron policías, bomberos y paramédicos que apoyaron al personal habilitado para rescatar a más niños y niñas con vida. A falta de salidas de emergencia, los ciudadanos intentaron ayudar a escapar a los niños haciendo boquetes en los muros con vehículos y otros instrumentos. Momentos después, varios padres de los niños llegaron al lugar del siniestro y fueron atendidos por autoridades en zonas cercanas al edificio. Muchos de ellos, así como vecinos y patrullas, colaboraron para trasladar a los niños a los hospitales. Los dueños de la guardería ABC resultaron ser el primer círculo de gobernantes y funcionarios a nivel estatal y federal. Gildardo Francisco Urcúides había sido secretario de Finanzas del PRI. Matilde Gómez del Campo es prima de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón. Alfonso Escalante Oefer es cuñado de Ricardo Mazón, el principal empresario inversionista en gobiernos del PRI desde el gobierno de Manlio Fabio Beltrones, muy allegado al entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours. Hoy es inadmisible que las regulaciones, revisiones, protocolos de protección civil se hubieran aprobado. La guardería se encontraba contraesquina a una gasolinera y enseguida de una bodega de la Secretaría de Hacienda que no estaba registrada de manera pública y no contaba con revisiones de protección civil. Aunado a esto, los materiales de la guardería eran altamente flamables, como poliestireno aislante, no había detectores de humo ni extintores y carecía de salidas de emergencia adecuadas. El catálogo de Televisa o catálogo sexual, donde había una lista de actrices y cantantes donde las ofrecían a gente de altos mandos, la gente que metían el dinero en Televisa, quienes compraban los tiempos al aire. El exproductor Mario Lafontaine describe a la televisora como el burdel más grande de México a la periodista San Juana Martínez en el libro Soy la dueña. Lafontaine trabajó durante 28 años en la empresa y participó en el surgimiento de los grupos Timbiriche y Garibaldi. Según a sus declaraciones, existía un grupo especial donde actrices y cantantes estaban a las órdenes de ejecutivos, por lo que debían acudir a citas o eventos a los que fueran requeridos. En el catálogo aparecen las tarifas y lo que éstas incluían. Algunas actrices niegan la existencia de ese catálogo y otras lo afirman. ¿Cuál será la verdad? La joven pareja se habían conocido en la fiesta de 15 años de una amiga mutua, mientras Diego estudiaba ingeniería y había incursionado en la conducción televisiva.
La historia de amor entre los dos era aceptada por las familias e incluso Diego pasaba festividades como Año Nuevo con los Cos, la familia de su novia. De acuerdo con el testimonio de Erika, después de 3 años de relación decidió terminar con Diego porque se había convertido en un hombre agresivo, posesivo y celoso. El acto que habría provocado la ruptura fue que Diego le habría robado a Teresa Cos, la madre de su novia y entonces una conductora en la televisión local, un celular y que luego intentó regalarle a Erika como si fuera nuevo. Versión que fue negada por el joven. Fue el 2 de marzo del 2006, cuando en la colonia Cumbres segundo sector en Monterrey, Diego Santoy habría ingresado al domicilio con un pasamontañas y guantes de látex y trepó por las paredes para ingresar a la residencia. Una vez dentro, se escabulló hasta la habitación de Erika para intentar convencerla de que continuara con la relación. Siguieron discutiendo hasta la parte baja del domicilio, por lo que los niños bajaron al escuchar la pelea. Ante la negativa de la joven, Santoy habría asesinado a su hermana de 3 años, María Fernanda Peña Cos, y a Erika Zur, de 7 años de edad. Antes de huir, intentó degollar a su expareja y secuestró a la empleada doméstica. Luego robó un coche y se fue del estado junto a su hermano. 4 días después fueron localizados y detenidos en Oaxaca mientras se trasladaban en un autobús con dirección a Guatemala. Mientras Diego, junto con su hermano Mauricio, huyeron de la ciudad. El 6 de marzo los hermanos Santoy fueron aprendidos por la policía en Oaxaca. Cuando viajaban en un autobús por carretera, su intención era internarse en la frontera con Guatemala, pero no lo lograron. Al día siguiente los Santoy fueron llevados en una aeronave a Monterrey para enfrentar a la justicia. Diego portaba una sudadera con gorra en color rojo, tal vez la primera fotografía que le daría la vuelta al mundo sobre la captura del llamado asesino de Cumbres. Tras el aseguramiento, los hermanos Santoy fueron trasladados de nuevo a Monterrey. Cuando Erika Peña Cos se recuperó de las heridas del cuello, declaró que su exnovio era el único culpable de haber asesinado a sus 2 hermanitos como venganza por no haber aceptado ser su novia de nuevo. Pero Diego, entonces de 21 años, aseguró que su exnovia también era responsable de la muerte de los niños. Afirmó que ella había matado a sus hermanitos porque los odiaba, además que dio a conocer que él solo le ayudó a asesinarlos ya que la chica lo había presionado para cometer el crimen aludiendo a una falta de amor hacia ella. Yo estoy dispuesto a pagar por lo mío, pero por lo tuyo no, le dijo Diego a Erika en un careo, ante lo que ella respondió: mis manos están limpias, al igual que mi alma. Sin embargo, él insistió en la participación de la joven al señalarle: ¿qué sentías mientras le encajabas el cuchillo en la espalda y en el cuello? ¿Qué sentiste, Erika, mientras estrangulabas de esa forma tan horrible a tu hermano? El caso del llamado asesino de Cumbres fue tan famoso que se filmó una película llamada Cumbres, del director mexicano Gabriel Nuncio. Incluso hubo gente que formó grupos de admiradores de Diego Santoy, quien se casó en prisión con una de las fundadoras de esos grupos. Erika se casó y vive en el estado de Guanajuato. Su madre también desapareció como figura televisiva y toda la familia abandonó la ciudad de Monterrey. La llena de Querétaro. El domingo 24 de abril de 1989 un trágico hecho conmocionó a Querétaro. Sus habitantes se enterarían por los medios de comunicación del sangriento asesinato de 3 menores a manos de su madre. Horas antes, en la noche del 23, Claudia Mijangos había llamado a su amiga Verónica Vázquez para decirle que escuchaba y veía cosas, ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatlán se había caído y que todo Querétaro era un espíritu. Vázquez le dijo que se tranquilizara, que todo estaba bien y que al otro día por la mañana iría de visitarla. Cuando llegó aproximadamente a las 8 de la mañana, a la casa marcada con el 408 de la calle Hacienda Végil, de la colonia Jardines de la Hacienda, vio una escena dantesca. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchadas de sangre, al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredo, la recámara de las niñas y el baño. Los investigadores afirman que por lo menos había 10 litros de sangre distribuidos por la casa.
La puerta de la alcoba estaba entreabierta y el cuadro que se ofrecía a los ojos era aterrador. En la esquina de la recámara, sobre un sillón había 2 cuchillos de cocina, uno de 40 centímetros y el otro de 33 centímetros, ambos con cachas de madera en color café, limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana Belén, caído sobre la alfombra y lleno de sangre. En la madrugada del 24 de abril, las voces al interior de la cabeza de la ex reina de belleza no paraban de hablarle, le dijeron que sus niños eran demonios que impedían que estuviera con el padre Ramón, así que los mató. Mijangos fue interrogada y no recordaba lo ocurrido, parecía desconocer el destino final de sus hijos. Según el interrogatorio, deliraba diciendo que sus hijos dormían y ella debía preparar el desayuno, luego cambiaba la angustia por tener que ir por ellos al colegio. Tras las investigaciones se apreciaron los problemas psicológicos que presentaba, por lo que se determinó, tras algunos estudios, que en el momento de la tragedia Claudia Mijangos se encontraba en medio de un episodio psicótico. Luego de una discusión con su esposo, la mujer asesinó a puñaladas a sus 3 hijos, pues una voz en su cabeza le decía que eran demonios que le impedían estar con el cura Ramón. Un ataque que duró cerca de media hora. Los monstruos de Ecatepec, Patricia, de 44 años de edad, y Juan Carlos, de 38 años, fueron capturados el 4 de octubre del 2019 en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, cuando transportaban restos humanos en la carriola de un bebé. Observó a la pareja salir del domicilio con una carriola, en la que presumiblemente se podría encontrar la bebé que he mencionado de una de estas mujeres desaparecidas. Los agentes de investigación abordaron a la pareja con objeto de entrevistarlas, pero descubrieron que no se trataba de un bebé, lo que había en la carriola, sino de una bolsa negra de la cual se desprendía un olor fétido. Los monstruos de Ecatepec, tras ser capturados, relataron a las autoridades estatales los brutales actos que cometían contra sus víctimas. De algunas vendían sus huesos y de otras se comían partes de sus cuerpos. Dentro de su hogar, y en otros predios del municipio, fueron hallados restos de cadáveres de mujeres, la mayoría jóvenes. Agentes policíacos contaron que al momento de su arresto, Juan Carlos preguntó si podía bañarse. No soy un criminal sucio, dijo. Quería ponerse un traje para presentarse ante los medios de comunicación. Orgulloso, en su declaración detalló cómo asesinó a las mujeres. No muestra signos de sentir culpa por lo que hizo, muestra alegría, dijo el fiscal Alejandro Jaime Gómez Sánchez. De acuerdo con las autoridades, el modus operandi era casi siempre el mismo. Patricia se acercaba primero a las víctimas. Los homicidas enganchaban a sus víctimas invitándolas a la habitación donde vivían para ofrecerles mercancía como ropa, perfumes, quesos, y productos para bebés. Ahí las asesinaban y las descuartizaban. Los investigadores del caso afirmaron que las víctimas conocían a Juan Carlos y a Patricia porque ya les compraban artículos. Patricia las engañaba, con la excusa de que había recibido más mercancía, para que fueran a su domicilio. Según el fiscal Gómez Sánchez, cuando cometía los asesinatos Juan Carlos le ordenaba a su esposa que se llevara a sus hijos a alguna otra habitación para que no pudieran ver. Los niños tenían prohibido abrir una nevera donde las autoridades señalan que encontraron varios de los cuerpos. Además de vender perfumes y teléfonos móviles, el acusado recogía latas de aluminio y botellas de plástico para venderlas, lo que le sirvió para deshacerse de los restos humanos. Los vecinos de su calle estaban acostumbrados a verlo caminar con bolsas de basura. Confesó. Si salgo de esta, de una vez le digo a los patrones, señalando a los agentes que atestiguan el interrogatorio, voy a seguir matando mujeres. También dijo que habían vendido al bebé de una de sus víctimas por 15,000 pesos o $790 a una pareja, que también fue detenida. Los análisis psicológicos revelan que el homicida padece un trastorno mental de tipo psicótico y alteraciones de personalidad.
Patricia tiene un retraso mental desde su nacimiento, así como un delirio inducido probablemente por su pareja. Pero ambos tienen capacidad de distinguir entre el bien y el mal, por lo que se considera que legalmente son responsables de sus actos. El caníbal de Playa del Carmen. En diciembre de 2004, el caso de Gumaro de Dios García causó asombro y temor en México. Fue un asesino serial, que también cometió canibalismo. Nació el 7 de abril de 1978 en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Su vida quedó marcada cuando a los 7 años fue abusado por uno de sus tíos. A los 18 años ingresó al ejército del que más tarde desertó. Según estudios médicos, desde los 15 años padecía esquizofrenia y paranoia, además de que consumía cocaína, heroína y marihuana. Atacaba a todo aquel que se interponía en su camino, incluyendo a un subteniente, a quien apuñaló en el tórax y en las piernas, dejándolo tirado en un charco de sangre. Cuando salí, quise vengarme y entonces me lo topé. Quién sabe si se murió. Yo salí huyendo del ejército, mencionó. Padeciendo de sus facultades mentales, ya en Quintana Roo, sostenía relaciones sexuales con animales incluyendo una yegua de la cual se enamoró diciendo que con ella procrearía un hijo, incluso en su sexualidad se transformaba a tener relaciones con hombres a quienes Gumaro de Dios les decía, soy un chico malo, soy una mujer mala. En el año 2000 fue ingresado al penal de Cárdenas por el robo de una grabadora y 5 camisas. Abusó de su sobrino de 1 año. Pasó 1 año y medio en la cárcel y tras salir se mudó a Chetumal, en donde comenzaría a cometer sus atroces crímenes, que lo llevarían a ser conocido como el caníbal de Playa del Carmen. En 2004, mató a un hombre en Mahual, Quintana Roo. Años después declaró: el tipo me jugó bronca, traía un machete y me retaba, lo dejé que se cansara de gritar, luego, cuando se andejó le quité el machete y madres. Que lo empiezo a cortar como pescadito, vi cómo se desangró. Ahí lo dejé y me largué. Ese día en la noche se me apareció su espíritu. Yo le dije a mi Dios Jehová que me ayudara a ya no oír. Pero todavía lo escucho. Gumaro de Dios huyó a Petén, ubicado entre México y Belice, en donde vivía en una obra en construcción. Conoció a Raúl González el Compinche, el Guacho o el Pelón, de 19 años, también desertor de la Infantería de Marina, quien en su brazo izquierdo tenía tatuado el nombre de una mujer. Se hicieron amigos y cómplices. Poco tiempo después se convirtieron en amantes y se fueron a vivir a un lote abandonado a 100 metros del kilómetro 126 de la carretera Chetumal, Playa del Carmen, lugar donde robaban casas y se prostituían con turistas nacionales y extranjeros. Fue el día 12 de diciembre de 2004, cuando el caníbal de Playa del Carmen y Raúl tuvieron problemas mientras se drogaban y embriagaban, luego de que Gumaro reclamó a su amante 550 pesos mexicanos que le debía. Cuando le dijo que no tenía dinero, Gumaro enfureció y con un blog golpeó a Raúl hasta dejarlo inconsciente y al ver que todavía se movía lo ahorcó con un cable que encontró en el lugar. Una vez muerto, Gumaro de Dios García colgó el cadáver con la cabeza hacia abajo hasta desangrarlo. Descuartizó el cuerpo para preparar un caldo con las vísceras. Lo agarro y le digo, pues ni modo, le digo, déjate, digo, tú, órale. Y el chavo quiere salir huyendo, pues, para allá, para la esquina, aquí salió huyendo. Cuando ya me decidí quebrarlo, pues, le comencé a dar de los pies a la cabeza. Y pues se me prendió la idea, dije, no, yo te lo voy a colgar boca para abajo. Lo fui colgando vivo, ahí lo tenía yo. Ya la siguiente noche fue que decidí, yo lo voy a bajar a este vato, digo, lo voy a comerlo, no tengo comida. En una parrilla asó el corazón, algunas costillas y un riñón, y cortó en filetes el muslo izquierdo, que cocinó con una salsa de chiles verdes, cebolla y tomate. Sabían como a barbacoa de borrego, fue la frase que utilizó. Fue un fin de semana de festín para el caníbal de Playa del Carmen, hasta el 14 de diciembre cuando fue descubierto al lado de los restos del cadáver por vecinos de la zona, quienes dieron aviso a la policía que lo detuvo.
Fue recluido en la cárcel municipal de Playa del Carmen, donde contó que tenía pacto con el diablo para entregarle a 3 personas y aseguró que le gustaba tener relaciones sexuales con animales, principalmente con perras. No mostró ningún arrepentimiento por sus crímenes. No me arrepiento de nada, ya lo hice. Las Poquianchis. Ese es el apodo con el que popularmente se le conoce a las hermanas González Valenzuela, quienes en 1964 se hicieron famosas tras ser acusadas de trata de personas y asesinato. De acuerdo con los archivos, las Poquianchis asesinaron entre 90 y 150 personas entre mujeres explotadas, recién nacidos y clientes. Por ello, las Poquianchis son consideradas las asesinas seriales con el mayor número de víctimas en la historia de México. En 1954, las Poquianchis abrieron un burdel en Lagos de Moreno, Jalisco. Pese a que la prostitución estaba prohibida en el estado, las hermanas establecieron nexos con autoridades corruptas para estar protegidas. A su vez, se vincularon con secuestradores en toda la República para conseguir a las mujeres que iban a prostituir. La edad de las víctimas oscilaba entre los 12 y 15 años, quienes eran atraídas bajo la promesa de empleos bien pagados. Una vez en el burdel, las mujeres eran violadas y golpeadas para someterlas psicológicamente. Inmediatamente eran puestas a trabajar, para ello las Poquianchis les proporcionaban ropa y comida a precios arbitrarios para así generar una deuda imposible de pagar. Cuando las mujeres rebasaban los 25 años de edad, eran asesinadas por los colaboradores masculinos de las hermanas. Algunas otras prostitutas más antiguas se convirtieron en cómplices de las proxenetas, funcionando como celadoras y participando en los homicidios. Muchas de las mujeres llegaron a enfermar y morir, principalmente por la dieta raquítica que se les proporcionaba. Si alguna de las prostitutas llegaba a quedar embarazada, se le practicaba un aborto. Además, también se asesinaron a los niños que llegaron a nacer. Finalmente, una de las víctimas logró escapar y denunciar a las hermanas. Tras el arresto, se descubrieron varias fosas clandestinas donde las Poquianchis enterraron a los muertos. Fueron condenadas a la pena máxima de 40 años de cárcel, pero solo una logró morir en libertad. Aquí en San Francisco, básicamente la influencia de estas señoras, pues en su momento cuando existió el antro aquí, pues pasaba desapercibido, era como parte de las actividades un tanto cuanto oscuras que existían en la sociedad. Pero Ayotzinapa. La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes que se preparaban para ser maestros fueron desaparecidos sin dejar rastro alguno, en lo que se conoce como uno de los episodios de violación a los derechos humanos más trágicos en la historia reciente de México. Los hechos sucedieron cuando un grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudieron a la ciudad de Iguala, con la finalidad de tomar autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre de 1968. Aunque la retención y el uso temporal de las unidades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval de empresas y autoridades, el 26 de septiembre de 2014 la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria. Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a 5 unidades, 3 que transitaban por una calle céntrica y 2 que lo hacían por una periférica. En esos 2 escenarios fueron detenidos los 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos.
Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no solo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos, relata el Centro de Derechos Humanos. No tenemos armas, no tenemos armas. Ayúdenos. Somos estudiantes. Fueron aquellos gritos acompañados de imágenes que se obtuvieron de los celulares de los vídeos que grabaron los estudiantes que presenciaron los trágicos sucesos, tanto del 26 como del 27 de septiembre de 2014, relatan las crónicas de aquella época. El saldo de aquella noche fue de 43 jóvenes que siguen desaparecidos. 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura y al menos 40 personas fueron lesionadas. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados. A pesar del proceso de búsqueda que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos, la obstrucción de la investigación por parte de las autoridades del sexenio de Enrique Peña Nieto ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas sea conocido por las familias y por toda la sociedad. Por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos. La versión de la anterior administración, conocida como la verdad histórica en boca del exprocurador Jesús Murillo Caram, decía que esas personas llevaron a los jóvenes al basurero de la localidad de Cocula, los quemaron y echaron sus restos a un río. Sin embargo, expertos internacionales descartaron esta teoría porque no había evidencias que la sustentaran. Además, aunque quedó constatado que un trozo de hueso hallado en una bolsa era de un estudiante, no se ha podido probar cómo llegó ese resto al lugar del hallazgo. Cuatro horas de disparos, entre las 9:20 p.m. y la 1:30 a.m. 7 ataques de policías municipales y criminales contra civiles. 5 fueron contra normalistas desarmados. En los 2 primeros ataques, 43 estudiantes fueron desaparecidos entre las 21:20 y las 22:30. El primero fue en pleno centro. Masacre de Tlatelolco. En 2 de octubre, pero de 1968, se registró la matanza en Tlatelolco cuando elementos del ejército dispararon contra centenares de jóvenes estudiantes reunidos en la plaza, que protestaban contra la falta de libertades en la Ciudad de México y demandaban mayores garantías políticas. La masacre ocurrió bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz a solo unos días de realizarse los Juegos Olímpicos en México en el marco de una movilización inédita en su tiempo de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y del Instituto Politécnico Nacional, IPN. Meses atrás los estudiantes habían iniciado un movimiento para rechazar una serie de medidas represivas que se aplicaban en lo que era el Distrito Federal que limitaban libertades y derechos. Las manifestaciones eran masivas y recibieron el apoyo multitudinario de la población en un hito histórico no observado en México, y que desembocó en la apertura de la democracia en el país, que estaba bajo un régimen autoritario. El 2 de octubre de 1968 el grupo paramilitar Batallón Olimpia, en conjunto con el ejército, la policía secreta y la Dirección Federal de Seguridad arremetieron y dispersaron a centenares de estudiantes que estaban concentrados protestando en la emblemática Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México. Durante el hecho también fueron acribillados líderes, docentes, intelectuales, personal obrero, profesionales y trabajadores de distintos sectores, así como personas de la sociedad mexicana, quienes también se sumaron a las manifestaciones. Los grupos del denominado Batallón de Olimpia se infiltraron en las protestas, identificándose con un pañuelo blanco, símbolo de los estudiantes, y comenzaron a disparar sin justificación a los civiles desarmados a las 6 de la tarde.
Por su parte, los militares, quienes debían custodiar las marchas, también comenzaron a disparar contra los manifestantes para restablecer el orden público. Sin embargo, los oficiales persiguieron a las personas hasta los edificios, residencias o cualquier instalación en las que estos se resguardaron. Los principales responsables de los hechos fueron el ejército mexicano, la policía secreta y los paramilitares del Batallón Olimpia, quienes realizaron los crímenes en coordinación y bajo la autorización del mandatario Díaz Ordaz. Hasta la fecha, no se conoce con exactitud la cantidad de personas asesinadas. Si bien según las cifras publicadas por el gobierno murieron unas 20 personas, se estima que fueron más de 300 estudiantes y líderes civiles. Solo en una de las 4 esquinas de la Plaza de las Tres Culturas se hallaron más de 65 cadáveres, otros fueron encontrados en camiones de basura y demás calles de la ciudad capital. Los muertos eran recogidos por grúas y vehículos de carga pesada, los cuales trasladaban a los cuerpos hasta un sitio clandestino para la incineración masiva. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó. Acapulco Kids. A diferencia de Pizzagate, que solo es una teoría, nosotros tenemos Acapulco Kids, que por más que quisiéramos que se tratara de un texto conspiranoico, es una verdad cruda y desalmada. Los lugares más turísticos en México son Acapulco, Cancún, Riviera Maya y Puerto Vallarta, y aunque a simple vista parezca que solo hay familias de diversas partes del mundo que vienen a pasar las vacaciones y usar mucho bloqueador solar, también hay personas que aparentan serlo para lograr otro fin. Si alguna vez has ido a estos lugares, te habrás dado cuenta que vienen muchos extranjeros, y la mayoría de los casos de turismo sexual con niños son cometidos en esas ciudades por ciudadanos provenientes de Estados Unidos y Canadá, que vienen por periodos cortos a elaborar un material pornográfico con los niños mexicanos y regresan a sus países a comercializarlo. Algunos hasta provienen de Inglaterra, Holanda y Alemania para tener encuentros con menores de edad. Y a lo que a tráfico o venta de niños entre países respecta, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, señala que ciudadanos japoneses viajan a Cancún y Guadalajara para llevarse a algunas niñas a cambio del dinero. Puede ser muy difícil de creer, pero no tiene un gramo de mentira. Existe un periodista que en su tiempo, armó una crónica cruda y veraz, que sirvió para que todos volteáramos a ver esta problemática que se vive aún 10 años después de haberse publicado. Estamos hablando de Acapulco Kids. El periodista Alejandro Almazán, en su crónica presenta una sociedad podrida. Almazán tuvo que fingir ser un pedófilo para exponer una verdad, tuvo un acercamiento directo con verdaderos pedófilos y proxenetas para saber todas las atrocidades que viven cientos de niños en Acapulco. ¿Alguna vez has escuchado que en los lugares turísticos hay mucho dinero pero gente muy pobre? Pues esto es una realidad, es el mayor factor que obliga a los niños a ganarse la vida del modo que sea. Niños y adolescentes en situación de calle son los más vulnerables a las técnicas de captación y al abuso por parte de turistas adinerados. Privados de su infancia y libertad, niños de 8 a 17 años son obligados a dejar atrás su inocencia, ofertan acompañamiento sexual a cambio de ropa, dinero, comida, o drogas, sufriendo cualquier atrocidad que se le ocurra a sus clientes. La crónica nos muestra la facilidad con la que se puede conseguir una menor de edad, incluso los ciudadanos o funcionarios públicos como la policía no hacen nada, hasta ayudan. Mía, que en realidad se llamaba Ariadna, había cumplido los 14 años el 3 de septiembre pasado y estaba orgullosa de su edad porque eso le ayudaba a que los clientes se pelearan por ella. ¿Por qué la besas en la boca? Porque ellos gustan, yo gusto a ellos. Mismo, somos bambinas. Yo acepto a ellos por bambinas. Viste a lo largo de este vídeo, México es un país lleno de casos perturbadores y turbios que muchas veces se tratan de blanquear, pero que existen.
¿Conoces más casos similares? ¿Qué opinas de los aquí presentados? Puedes colocarlo en los comentarios.